Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo sobre el curso de la certificación de Snowflake, Snowpro Core Certification, donde hoy vamos a hablar de la protección continua de datos. Y bueno, pues dentro de la guía de Snowflake, pues vamos a ver el punto 6.2, que bueno, pues es eso, la protección continua de datos en Snowflake. Dentro de este tema que vamos a ver, pues primeramente veremos lo que es el time travel, continuaremos con el fail-safe, veremos la encriptación de datos, el cifrado de datos que hay en Snowflake. Vamos a ver también el clonado, la replicación y las claves maestras del cifrado. Snowflake, en primer lugar vamos a hablar del time travel en Snowflake y que permite acceder a datos históricos, es decir, datos que se han modificado o se han eliminado en cualquier momento dentro de un periodo de tiempo definido. Sirve como una poderosa herramienta para realizar las siguientes tareas. Restaurar objetos relacionados con datos, ya sean tablas, esquemas o bases de datos, que podrían haberse eliminado tanto accidentalmente como intencionadamente. Duplicación y copias de seguridad de datos en puntos claves en el pasado. Y también para analizar el uso y manipulación de datos durante periodos de tiempo específicos. Y bueno, esto es un ejemplo de lo que se podría hacer en el time travel, ¿vale? Tenemos 3 puntos específicos en el tiempo, T0, T1 y T2, y bueno, se pueden realizar consultas a los datos que había anteriores al T0, se pueden hacer consultas en los que había a los datos que había anteriores al T1, que te dará como resultado los datos que había entre los tiempos T0 y T1 y podemos hacer consultas también a los datos que hay ahora, que son los que hay en T2. Estos tiempos los podemos definir de diferentes maneras, indicando un timestamp específico, indicando un offset, o sea, por ejemplo, poner que te devuelva algo de lo que había hace 5 minutos, o indicando una declaración como por ejemplo un query ID. Queremos, por ejemplo, coger los datos que había antes de que se ejecutara la sentencia que ha hecho un update sobre la tabla. Pues cogemos el query de ese update y veríamos lo que había antes de ese update. Y bueno, pues este es el ciclo de vida de los datos que tienen los datos en Snowflake, donde, bueno, pues eso, se hacen operaciones y tenemos un tiempo de retención. Según la edición de Snowflake puede ser 0 o 1, la edición estándar, o en las superiores hasta 90 días. Esta modificación de la retención la podemos hacer tanto a nivel de cuenta como a nivel de base de datos, esquema y tabla. Y bueno, pues claro, a más tiempo de retención que tengamos, los datos que se han ido modificando permanecerán más tiempo almacenados en Snowflake, por lo que el costo de almacenamiento será mayor. Y bueno, dentro del tiempo de retención, además de consultar, que es lo que habíamos visto antes, también podemos clonar objetos con la foto que había en un tiempo específico. O bueno, también restaurar tanto las bases de datos, esquemas o tablas que han sido borrados con el comando undrop. Y bueno, una vez ha terminado el Snowflake, el time travel, vamos a pasar a lo que es el failsafe, que bueno, a diferencia del time travel, el failsafe garantiza que los datos históricos estén protegidos en caso de una falla del sistema u otro evento catastrófico. Por ejemplo, un fallo del hardware o una violación de seguridad.
Failsafe proporciona un periodo que no es configurable, o sea, no lo puede modificar ni cualquier usuario ni Snowflake, de 7 días, 7 días a partir del time travel, durante el cual, bueno, pues eso, Snowflake puede recuperar los datos históricos. Y bueno, pues eso, comienza inmediatamente después de que finalice el periodo de retención del time travel. Y bueno, es importante saber que esta protección no se proporciona como un medio para acceder a datos históricos después de que haya finalizado el periodo del time travel, sino que es para uso exclusivo de Snowflake para recuperar datos que pueden haberse perdido o dañado debido a fallos de operativas extremas. Y bueno, esta recuperación de datos a través del failsafe puede tardar de varias horas a varios días en completarse. Bueno, vamos a pasar a lo que es el cifrado de datos. Snowflake cuenta con un cifrado end-to-end de extremo a extremo, o llamado E2EE, que es un método para proteger los datos que evita que terceros lean datos mientras están en reposo o en tránsito hacia o desde Snowflake, y para minimizar la superficie de ataque. Según la figura de esta sección, el flujo de extremo a extremo en Snowflake es el siguiente. Bueno, pues por ejemplo, un usuario carga uno o más archivos de datos en un stage. Y bueno, pues si el stage es externo, que sería el ejemplo de la figura A, el usuario tiene la opción de cifrar los archivos de datos mediante el cifrado en el lado del cliente. Se recomienda realizar este cifrado, pero si los datos no están encriptados del lado del cliente, Snowflake inmediatamente en cuanto se carga en la tabla en Snowflake, Snowflake lo encripta. Si el stage es interno, que bueno, sería la figura B, el cliente de Snowflake cifra automáticamente los archivos de datos en la máquina local del usuario antes de transmitirlos al stage, además de cifrarlos después de cargarlos en el stage. Y bueno, pues el usuario carga los datos en una tabla, los datos se transforman al formato de archivo, bueno, patentado por Snowflake, y se almacena en un contenedor de almacenamiento en la nube. En Snowflake, todos los datos en reposo siempre están encriptados y también se encriptan con TLS cuando están en tránsito. Snowflake también descifra los datos cuando los datos se transforman o se operan en una tabla, y luego los vuelve a cifrar cuando se completan las transformaciones y las operaciones que se estén realizando. El usuario puede descargar los resultados de la consulta en una tabla, en un stage externo o interno, y luego pues los resultados se cifran opcionalmente mediante el cifrado del lado del cliente cuando se descargan en un stage administrado por el cliente, o sea, un stage externo, y bueno, pues automáticamente cuando se descargan a un stage interno de Snowflake. Y pues luego el usuario descarga los archivos del stage y los descifra en el lado del cliente. Vamos a pasar a lo que es el clonado. El clonado en Snowflake, también llamado Zero Copy Cloning, realiza una copia de los objetos lógicos y apuntan al mismo objeto físico. Es decir, por ejemplo, clonamos una tabla. Entonces se crea una nueva tabla que apunta a las microparticiones originales y de la tabla, sin tener esto ningún coste de almacenamiento. En caso de que cualquiera de los objetos se modificase, bueno, tanto el original como el clonado, pues eso ya crearía nuevas microparticiones para el objeto modificado, y entonces ya pues sí que se ocuparía más almacenamiento esa nueva micropartición. Sobre el clonado, bueno,
los objetos que clonamos no reciben los mismos privilegios que los objetos originales, excepto, bueno, cuando vamos a clonar una tabla y le añadimos el comando copygrants, que entonces sí que los copia. Y si clonamos una base de datos o un esquema, los objetos hijos, que pueden ser las tablas que estén dentro de ellos, sí que adquirirían los privilegios de los objetos secundarios originales correspondientes. Y bueno, se pueden clonar bases de datos, esquemas, tablas, streams, states, formatos de fichero, secuencias y tasks. Y bueno, el clonado pues es útil para previsionamiento rápido de entornos de desarrollo y controles o pruebas de calidad, para copias de seguridad o para instantáneas en un momento determinado en el tiempo. Existen varias consideraciones a la hora de clonar. Para las secuencias, si clonamos una tabla, no se clona ninguna secuencia y se apuntaría a la secuencia original. Sin embargo, si clonamos una base de datos o un esquema, se clona tanto la secuencia como la tabla y la tabla clonada sí que apuntaría a la secuencia clonada. También para las foreign keys pasa algo parecido. Al clonar una tabla, no se clona la tabla a la que apunta la foreign key y por lo tanto se apunta a la tabla original, a la tabla original de la foreign key que nos ha clonado. Pero si clonamos una base de datos o un esquema, si la tabla de la foreign key está dentro de ese esquema o base de datos, pues también se clona y se apunta a esa tabla clonada. Pero si la tabla de la foreign key no está en esa base de datos o en ese esquema, pues no se clona y la tabla clonada apuntará a la foreign key de la tabla clonada, apuntará a la tabla original que nos ha clonado. Para los states internos con nombre no se pueden clonar. Cuando clonamos una base de datos o un esquema, solo se clonan los states externos y los states de tabla, pero sin ningún fichero dentro. Para los pipes, al clonar la base de datos o esquema, solo se clonan los pipes que apuntan a states externos y si en el copy del pipe se hace referencia a todo el nombre de la tabla, es decir, indicamos la base de datos, el esquema y la tabla, se crearán dos pipes que replicarán los datos en la misma tabla, o sea, habrá duplicados en esa tabla. Y si no se hace referencia a todo el nombre de la tabla, se realizará por un lado la carga del pipe original en la tabla original y por otro lado la carga del pipe clon a la tabla clon. Y bueno, también es importante saber que cuando clonamos una task se crea automáticamente suspendida. Habría que activarla para que funcionase. Vamos a pasar a la replicación, que bueno, pues permite a Snowflake replicar bases de datos entre cuentas de Snowflake. También permite mantener sincronizados los objetos de la base de datos y los datos almacenados entre una cuenta y la otra. Y la replicación de la base de datos se admite en todas las regiones y plataformas en la nube. Y bueno, pues hay, por ejemplo, si replicamos una base de datos, pues hay una base de datos primaria, que digamos que es la principal, y en la que se replican las bases de datos que se replican son llamadas secundarias y son de solo lectura. Solo se pueden replicar objetos de bases de datos, excepto tablas temporales, tablas externas, states, pipes, streams y tasks.
estos 4 últimos, en futuras versiones se prevé que esté disponible hacer la réplica. Lo que no se pueden replicar son otros tipos de objetos dentro de una cuenta, como puede ser usuarios, roles, warehouses, resource monitors o sales. Y bueno, pues la replicación tiene un coste que se factura en la cuenta de destino. Bueno, pues los proveedores en la nube cobran por los datos transferidos de una región a otra dentro de su propia red. Y la tasa de transferencia de datos está determinada por la ubicación de la cuenta de origen. Bueno, pues también las operaciones de replicación usan recursos de cómputo proporcionados por Snowflake para copiar datos entre cuentas en todas las regiones. Y la cuenta de destino pues también incurre en costos de almacenamiento, el almacenamiento estándar para los datos en cada base de datos secundaria. Vamos a pasar a las claves maestras y bueno, pues hay que saber que Snowflake utiliza un fuerte cifrado AES de 256 bits, perdón, con un modelo de clave jerárquico enraizado en un módulo de seguridad de hardware. El servicio de Snowflake rota automáticamente las claves y los datos se pueden volver a cifrar automáticamente de forma regular. Y el cifrado de datos y la gestión de claves son totalmente transparentes y no requieren ninguna configuración ni gestión. Y bueno, pues como acabamos de comentar, Snowflake contiene un modelo de clave jerárquico. La jerarquía se compone de varias capas de claves en las que cada capa superior de claves cifra la capa inferior y hay 4 niveles. Tenemos la clave raíz, la root. Luego tenemos las claves maestras de cuenta, después las claves maestras de tablas y las de ficheros. Y bueno, pues un modelo de clave jerárquico reduce el alcance de cada capa de claves. Por ejemplo, una clave maestra de tabla cifra una sola tabla. Una clave de archivo pues cifra un único archivo. Y bueno, pues también Snowflake rota automáticamente todas las claves administradas cuando tienen más de 30 días. Bueno, pues las claves activas se retiran y se crean nuevas claves. Cuando Snowflake determina que la clave retirada ya no es necesaria, o sea que no está cifrando ningún dato, la clave se destruye automáticamente. Cuando está activa, se utiliza una clave para cifrar los datos y está disponible para que la utilice el cliente. Cuando se retira, la clave se usa únicamente para descifrar datos que ya se hayan cifrado con esa clave. Y bueno, pues eso solo está disponible para acceder a los datos. Y bueno, pues aquí se ilustra un poco pues la rotación de las claves para una clave maestra de tabla durante un periodo de 3 meses. Bueno, la versión 1 de la clave está activa en abril. Los datos insertados en esa tabla en abril están protegidos con esa clave de versión 1. En mayo se rota esta clave. Se retira la versión 1 y se crea una nueva clave completamente aleatoria, la versión 2. Y la clave 1, la versión 1, ahora se usa solo para descifrar datos de abril. Los nuevos datos insertados en las tablas pues se cifran con la versión 2. Y posteriormente en junio se rota de nuevo la clave, se retira V2 y se crea V3. V1 se utiliza para descifrar datos de abril, V2 para descifrar datos de mayo y V3 se usa para cifrar y descifrar los nuevos datos insertados en junio. Y bueno, también hay una regeneración periódica de claves donde las claves que están retiradas se pasan a destruirse, ¿vale?
Esta regeneración periódica se activa con el comando que hay ahí arriba, alter account set periodic data require igual a true. Y al haber activado este comando, se crearán nuevas claves para los datos cuyas claves que están retiradas tengan más de un año. Volvemos al ejemplo anterior y bueno, en abril del año siguiente, después de que la clave V1 se haya retirado durante un año completo, se vuelve a generar esa clave. Sería la generación 2 de la clave, utilizando una clave aleatoria completamente nueva. Y los archivos protegidos por la clave de abril, la versión 1 de la generación 1, o sea, del año anterior, se descifran y se vuelven a cifrar utilizando la nueva clave de este año. Y bueno, pues la clave V1 del año anterior se destruye. Y bueno, pues en mayo ocurre lo mismo con la clave V2 y en junio lo mismo con la clave V3. Y bueno, hasta aquí todo este tema de la protección continua de datos en Snowflake. Vamos a pasar a las preguntas. Primera pregunta, si el objeto clonado es una base de datos o un esquema, ¿las tablas y vistas hijas de la base de datos o del esquema heredan todos los privilegios originales? La respuesta es correcta, true. ¿Cuál de los siguientes objetos no está cubierto por time travel? Tablas, esquemas, bases de datos o states. La respuesta correcta es states, no los cubre el time travel. ¿Un usuario o el equipo de Snowflake pueden eliminar los datos en failsafe antes de que caduquen? O sea, antes de los 7 días que tiene de retención failsafe a partir del time travel. La respuesta correcta es falso, no se pueden borrar. ¿Cada cuánto tiempo Snowflake rota las claves maestras? ¿Una semana, 15 días, 30 días o un año? La respuesta correcta es 30 días. ¿Qué costes implican la replicación para las cuentas secundarias? De costes de transferencia de datos, de recursos de cómputo o de almacenamiento. Y bueno, pues son los 3 costes. Y bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí este vídeo en el que hablábamos de la protección continua de datos. Espero que les haya gustado y que sigan viendo todo el curso y que no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias.